¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy vamos a hacer un filet de merluza al roquefort con champiñones. Así como escucharon, las dos cosas en el mismo plato. ¿Me acompañan? Para comenzar vamos a ver los ingredientes que obviamente vamos a necesitar. Filet de merluza, en este caso son 2 filetes de merluza sin espinas. Vamos a necesitar queso roquefort, unos 100-150 gramos. Van a tener que conseguir perejil, un ramillete de perejil, vino blanco, el que tengan en casa, el que tomen o el que usen para cocinar, crema de leche, 350 gramos de crema de leche, unas papas para hervir, sal, aceite y pimienta y una cebolla de verdeo que acá vamos a cortar. Cebolla de verdeo, cebollín, cebolleta también le dicen. La vamos a cortar más o menos pequeña. No vamos a hacer una pasta, queremos realmente poder saltear esta cebolla de verdeo, así que la vamos a cortar de este tamaño. Como ven, va a estar muy bien. Esta cebolleta o cebolla de verdeo la vamos a usar para comenzar nuestra salsa. Lo primero que vamos a hacer a continuación, antes del pescado, es poner en una cacerola, sartén o donde ustedes acostumbren a hacer salsa, un chorrito de aceite neutro, aceite de girasol, aceite de maíz, para poder saltear esta cebolla de verdeo. Es solo para que la salteen, no es necesario que la sumerjan en aceite, ¿no? ¿Se entiende? Ahí va, traten de que no se les pegue, de que no se les queme, es nada más que para saltearla. Una vez que tomó temperatura, ven que se empieza a achicar un poquito. Le vamos a agregar, estos son portobelos, hongos portobelos que ya están fileteados, están cortados, los compré así en el supermercado. Si tienen los enteros, obviamente los van a tener que lavar y cortar. Yo los lavé, pero bueno, venían lavados. Le vamos a agregar un poco de sal, pimienta y limón, el famoso lemon pepper. Es una sal entre fina con pimienta y un poco de ralladura de limón. No tiene más que eso. Vamos a revolver, mezclar bastante. Le vamos a agregar ahora, sí, un poquito de aceite de oliva. Este es oliva mezcla, no es extra virgen. Como verán, van a perder agua los champiñones, se van a achicar y nosotros le vamos a agregar vino blanco. Lo que le acabo de agregar es más o menos medio vaso de vino blanco. Vamos a bajar el fuego, lo vamos a dejar en el mínimo y vamos a empezar a trabajar con el pescado. En la mayoría de los platos se pone el filet completo y se cocina al vapor, o se saltea junto con la salsa. Yo no, yo le voy a dar un poquito más de gusto. Le vamos a dar una vueltita más a este filet. Lo vamos a cortar en trozos de 5 por 5 centímetros. Los vamos a rebozar un poquito con harina y los vamos a freír. Harina nada más que por arriba, un poquito por arriba, para que se cree una capita, para que después queden un poquito crocantes. Pero no hay que hacer una empanada, no vamos a hacer milanesa de pescado ni escalopes de pescado. Es nada más que para que se forme una cascarita, una costra que va a quedar muy bien en nuestro pescado. Yo particularmente, como siempre, voy a saltearlo en mi wok. Le voy a poner aceite, no lo voy a llenar de aceite, voy a cocinar con muy poco aceite. ¿Para qué cocino con tan poco aceite? Y no lo sumerjo en aceite al pescado para poder controlar que no se me queme, porque el pescado frito se quema de nada. Entonces yo de esta manera, cuando vea que esté de un lado cocido, que está dorado, lo doy vuelta y lo cocino del otro lado un poco. Más o menos 5 minutos de cada lado alcanza y sobra. No lo voy a sumergir en aceite, si ustedes quieren sumergirlo en aceite, háganlo. Para mí esto funciona mejor, además ahorras un montón de aceite de esta manera. Y el pescado es una cosa que se cocina rápido. Ahí ven, con muy poquito tiempo. Ya puse al lado el agua para las papas. ¿Qué papas? Estas papas. 2 papas grandes cortadas en rodajas que las vamos a servir con sal gruesa. Nada más que eso. El pescado se rompió un poquito, pero no importa. Vamos a separar. Y vamos a continuar con la salsa. Le vamos a volver a dar temperatura, porque había bajado un poquito la temperatura. Le volvemos a dar temperatura y le agregamos la crema de leche. Todo el pote de crema de leche son 350 centímetros cúbicos. Es como si fueran 300 gramos de crema de leche. Le vamos a agregar pimienta fresca, un poquito más para darle sabor.
Y ahora sí hay que mezclar y mezclar, porque esto, cuando empieza a tomar temperatura, se nos va a quemar si no lo cuidamos. Eso es Roquefort. Le vamos a poner de Roquefort. La verdad hay que ponerle no más de 100 gramos de Roquefort, porque esto tiene champiñones y Roquefort. Una cosa va a tapar a la otra. El Roquefort es muy invasivo y es muy fuerte. Si le ponemos más de 100 gramos, va a ser solo gusto a Roquefort. Para que se balancee el gusto, el sabor, tiene que tener poca cantidad de Roquefort. Vamos para el emplatado a picar perejil. Perejil fresco. Este perejil lo trajimos la semana pasada del campo. No sé si vieron el video anterior. Es perejil de huerta, fresquito. Y vamos a emplatar. Acá está nuestro pescadito frito. Como verán, no es un pescado rebozado, nada. Tiene una costrita muy linda, muy crocante arriba. Lo vamos a acompañar con nuestras papas hervidas. Hervidas solamente con sal gruesa. Muy calientes, así que hay que tener cuidado. Y acá viene la parte divertida, que es nuestra salsa. El Roquefort ya se derritió en la salsa. Y miren cómo queda esto. Es un plato muy fácil, como verán. No es nada del otro mundo. Es un muy buen plato para hacer, para agasajar a alguien. Que no es muy difícil. Tampoco es tan económico, pero es fácil de hacer. A eso voy. Le vamos a agregar el perejil por arriba, para darle un poquito más de color. Igual el aroma del perejil fresco también es muy lindo para este plato. Le vamos a poner todo el perejil. Ahí va, muy bien. Y a comer. Qué pinta que tiene el plato este, ¿eh? La porción que salió es más o menos para 2 personas. Más allá de que me lo vaya a comer yo solo. Son más o menos 400 gramos de filete de merluza, 2 papas, una cebolla de verdeo, 300 gramos más o menos de crema de leche. Y así queda nuestro plato. Así se ve, huele muy bien, lo vamos a probar. Quiero probar sobre todo, a ver, el balance perfecto entre los champiñones y el Roquefort. Amigos, si llegaron hasta acá se los agradezco un montón. Por favor, déjenme un like, suscríbanse si quieren, cuéntenle de este canal a todos sus amigos y nos vemos en la próxima.